Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Jorge González Caro, representantes nacional del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Se celebró ayer el Día Mundial de la Población. ¿En qué marco se celebra y cómo se genera la conmemoración de este día? Mira, se celebra el Día Mundial de Población ayer porque el 11 de julio de 1990 la población mundial alcanzó 5.000 millones de habitantes. Hoy día somos un poco más de 8.000 millones de habitantes y lo hacemos ahora este año en un marco en el que queremos fundamentalmente destacar cómo las diferencias de género están generando posibilidades ahora para liberar el potencial que tienen las mujeres y con eso potenciar el desarrollo de todas las naciones. No estamos viviendo una época en la cual se busca mayor inclusión y en la cual efectivamente se ve más inclusión. Hay mucha mayor inclusión hoy día, sin embargo hay una brecha enorme todavía que resolver respecto a muchas cosas. Por ejemplo, tienes en el mundo, estoy hablando, hay por ejemplo un 40% de mujeres que no pueden decidir sobre su maternidad, es decir, no tienen decisión sobre su propio cuerpo y no tienen la posibilidad de tener acceso a insumos anticonceptivos que les permita planificar su vida, sus hijos, su descendencia. Tenemos un grupo muy importante de mujeres todavía que no tienen acceso a la educación. 2/3 partes de los 800 millones de personas analfabetas del mundo son mujeres. Entonces hay unas brechas todavía muy importantes que tenemos que cubrir. Esto es de acuerdo a ciertos ámbitos demográficos, es decir, la accesibilidad de las mujeres a las oportunidades tiene que ver con su ubicación geográfica. Hay regiones que están mucho más desarrolladas en cuanto a igualdad que otras actualmente, o podríamos hablar de un plano global en el cual, independientemente de la región, siempre hay un país, 2 países, 3 países que son más excluyentes en este sentido. Hay zonas que son más excluyentes que otras, hay zonas donde el rezago y las brechas son mayores, pero en todo el mundo hay todavía un rezago con relación a las mujeres. Venezuela, por ejemplo, un país que ha avanzado muchísimo con relación a la integración y la inclusión de las mujeres en la vida productiva, en la vida educativa, pero tiene todavía rezagos importantes que tiene que cubrir en términos de brechas. ¿Cómo puede avanzarse más aún en este sentido? ¿Con qué medidas específicas se puede avanzar? En Venezuela, me dice. En Venezuela, en primera instancia en Venezuela y ya en una escala global, ¿cuáles son las medidas que recomiendan las Naciones Unidas? Mira, hay varias cosas que son muy importantes. Por ejemplo, en Venezuela el tema de acceso a insumos anticonceptivos es muy importante. Venezuela tiene una legislación a muchos niveles, incluyendo de rango constitucional, que le permite a las mujeres decidir sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Y el Estado tiene que proveer acceso a insumos anticonceptivos para que eso sea posible. Bueno, esta legislación está, digamos, desde el punto de vista social aceptada la planificación familiar, pero tenemos una brecha de acceso a insumos anticonceptivos que es muy grande en Venezuela. Por otro lado, tenemos los temas que tienen que ver con la mortalidad materna. Ninguna mujer debería morir dando a luz y hay todavía un número importante de mujeres en Venezuela que mueren durante el proceso de parto por puerperio, mortalidad materna que es más o menos elevada. Y luego tenemos el tema muy importante en Venezuela de la violencia contra las mujeres. En el mundo entero, 2/3 de la población, 30% de la población femenina ha recibido violencia de género por parte de su pareja. Ahí hay una brecha importante que cubrir en el mundo y en Venezuela. Más allá de este tema, hay mucha conversación sobre la relación del ser humano con el medio ambiente en la preservación, en aras de la preservación del hábitat humano. ¿Cómo aumentar la conciencia para que la población mejore su atención al medio ambiente y el cuidado del medio ambiente para la sostenibilidad a largo plazo? Naciones Unidas ha desarrollado una consulta global, probablemente el programa más consultado de la historia de la humanidad, que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 contempla un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible donde el ambiente es uno de los puntos centrales de la preservación del planeta. Ahí hay relaciones del medio ambiente con la producción, con la equidad de género, con
con los sistemas de empleo. Hay una cantidad de relaciones que se establecen allí. Muy importante, por ejemplo, entender que cuando hay afectaciones en términos ambientales, como por ejemplo sequías muy grandes, o como por ejemplo deslaves, o cosas de esta naturaleza, las mujeres resultan más afectadas que los hombres. Cuando se producen los desplazamientos, una mujer embarazada, por ejemplo, cuando se produce un desplazamiento forzado por cuestiones climáticas, sea sequía, sea deslaves, etcétera, y la mujer tiene que dar a luz, ella va a tener su bebé, no importa en qué condición esté. Entonces allí hay una necesidad, por ejemplo, de atención humanitaria a las mujeres que se encuentran embarazadas en proceso de movilidad cuando hay situaciones en las que el medio ambiente las ha obligado a movilizarse. El tema migratorio, y quiero regresar a este punto del tema migratorio porque lo menciona en cuanto a los desplazamientos, a los desplazados por sea causas naturales, de fenómenos naturales o incluso de guerras, porque es lo que ha sido más habitual por lo menos en los últimos 15 años. ¿Son las mujeres realmente también en el global de todos estos desplazamientos las más afectadas y las que más tienden a movilizarse? Son totalmente, probablemente no las que más tienden a movilizarse, pero con toda seguridad las más afectadas. Fíjate, por ejemplo, con las migraciones que ha sufrido Venezuela en los últimos años, que están vinculadas en más de un 90%, de acuerdo a estudios que nosotros hemos hecho, a razones de carácter económico. Las mujeres son más afectadas que los hombres porque las mujeres en estos procesos de movilidad que andan caminando por los sitios están expuestas a violencia sexual, están expuestas de una manera diferenciada a problemas asociados a la violencia, al tráfico, al maltrato, a la explotación sexual, y entonces allí hay una afectación diferenciada y por eso le ponemos tanta atención al tema de las mujeres en procesos migratorios. ¿Qué programas lleva adelante el Fondo de Población de Naciones Unidas para apoyar a la mujer y para promover su mejor participación en la sociedad actual? Tenemos dos tipos de programas, unos que están vinculados al desarrollo y unos que están vinculados a la asistencia humanitaria. En términos de desarrollo, por supuesto, lo que buscamos es mayor acceso, digamos, a todo lo que son los sistemas de producción nacional, y allí nosotros también estamos promoviendo el acceso a insumos anticonceptivos y a mejorar las condiciones para que los partos sean seguros y que los embarazos adolescentes se puedan reducir. Allí la educación integral de la sexualidad tiene un rol fundamental. Pero luego tenemos, en términos, por ejemplo, de la ayuda humanitaria, asistencia psicológica, legal, médica a las mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual en los procesos migratorios. Pensando ya en todo esto, ¿hacia dónde va la humanidad? Al menos en la próxima década y considerando lo que acaba de mencionar de la Agenda 2030. Mira, la humanidad se dirige, tener 8.000 millones de personas nos lleva a pensar que son 8.000 millones de posibilidades. 4.000 millones de esas personas son mujeres que están parcialmente excluidas del desarrollo porque se les ha negado acceso a sus derechos, a trabajos decentes, a trabajos productivos, a mayores oportunidades. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a un mundo en el que se integre la mujer completamente, haciendo un uso mucho más efectivo de sus derechos como ser humano, y eso va a permitir que las sociedades se desarrollen de una manera más igualitaria, más completa. Son 8.000 millones de posibilidades que tenemos por delante. ¿Qué actividades desarrolla durante este mes? Me imagino que también durante esta semana el Fondo de Población de Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial de la Población. Bueno, estamos haciendo promoción de este tipo de diálogos que estamos teniendo nosotros para que la gente tenga mayor conciencia acerca de los temas de población, promoviendo la importancia de la prevención de la violencia contra las mujeres, promoviendo la importancia del acceso a los insumos de planificación familiar, creando oportunidades conjuntamente con el Estado venezolano para que la atención a las mujeres que están embarazadas sea más eficaz y se reduzca la mortalidad materna, y por supuesto promoviendo todas las oportunidades posibles para las mujeres de manera que puedan ejercer sus derechos con igualdad de condiciones que los hombres. ¿Cómo protegerlas también, a niñas y adolescentes? Porque hemos hablado tanto del tema mujer y la gente suele pensar que ya estamos hablando de la mujer adulta, la mayor de 18 años, pero ¿qué desafíos se le presentan a niñas y adolescentes y cómo protegerlas? El principal desafío que tienen las adolescentes en Venezuela es el riesgo de un embarazo adolescente, de un embarazo no deseado. ¿Cómo se previene un embarazo no deseado? Un embarazo en la adolescencia, básicamente con educación integral de la sexualidad, que es un avance importantísimo que ha tenido la sociedad venezolana. Una segunda cosa es dándole servicios diferenciados de salud
para las adolescentes, que eso es primordial también, y también tenemos que darle mucha formación y mucho acceso a estos mecanismos a las adolescentes que están fuera de la escuela. Entonces, digamos, esos tres mecanismos: educación fuera de la escuela, educación integral de la sexualidad dentro de la escuela y acceso a servicios diferenciados de adolescentes para que puedan también planificar sus embarazos en caso de que sean activas sexualmente. ¿Y cómo debe ser la educación y la formación para los varones? La educación para los varones está incorporada en la educación integral de la sexualidad. La educación integral de la sexualidad es tanto para los hombres como para las mujeres y tiene que venir, digamos, desarrollada de acuerdo a los niveles desde el preescolar hasta final del bachillerato. Es decir, en el preescolar los niños y las niñas tienen que saber, por ejemplo, que sus partes no se las debe tocar nadie, ningún adulto, por ejemplo. Esa es una cosa muy importante que tienen que aprender desde muy pequeños los niños y las niñas, diferenciarse. Y ahí vamos avanzando luego hasta que ya en bachillerato puedes tener, por ejemplo, comprensión de que si quieres entrar en una relación sexual, tienes que hacerlo con responsabilidad, tienes que hacerlo con la posibilidad de prevenir un embarazo, tienes que hacerlo con absoluta conciencia de lo que estás haciendo y tienes que entender también las vinculaciones que tiene las relaciones entre hombres y mujeres y la violencia contra las mujeres. Entonces allí el programa de educación integral de la sexualidad tiene unos elementos transversales de prevención de violencia de género, en lo que nosotros llamamos nuevas masculinidades, que es aprender los varones a ser varones y que un varón, un hombre, nunca maltrata a una mujer, un hombre nunca tiene siempre por encima de todo que respetar a las mujeres y un hombre tiene que cuidarse de un embarazo adolescente tanto como una mujer. Ya para cerrar, ¿cuáles son los países que están más afectados hoy día, por lo menos en la región, por el tema del embarazo precoz? El embarazo adolescente afecta en la región de manera, digamos, diferenciada, muy importante, a República Dominicana, a Brasil, a Venezuela. Digamos, eso creo que serían los tres países más afectados con embarazo adolescente. ¿Globalmente son también de los líderes en ese apartado? Estamos en un número alto también de embarazo adolescente a nivel global. Pero el programa de prevención que hay en Venezuela, que es el PRETA, el Plan para la Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia, es un programa muy bien diseñado y que apenas está comenzando a aplicarse y que si se aplica correctamente y de manera completa va a tener un impacto en la reducción del embarazo adolescente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Estuvo con nosotros Jorge González Caro, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela, aquí en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo por todos. Entrevista matutina